El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este miércoles 25 de marzo, otro día en el cual estamos en esta situación de cuarentena y por medio de estas meditaciones buscamos anclarnos en la palabra de Dios y poder hallar esperanza y propósito en medio de esta situación. El día de ayer iniciamos a estudiar, empezamos a ver la oración de Pablo por los filipenses y el gozo que tenía y reflejó Pablo en medio de la situación de confinamiento que tuvo cuando estaba en prisión domiciliaria. Aunque no estamos en prisión domiciliaria, la cuarentena se puede sentir como una prisión, pues no salimos de nuestros hogares. Y es la intención que podamos aprender lecciones valiosas de las que Pablo refleja y practica aquí en esta carta que escribió a los filipenses. Y en el día de hoy yo quisiera que nos centremos en los versículos 12 y 13 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses y podamos aprender y reflexionar en algunas lecciones trascendentales que él enseña aquí. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hay un libro llamado El hombre en busca de sentido, escrito por un psiquiatra judío llamado Viktor Frankl, quien fue llevado a uno de los campos de exterminio de la Alemania nazi. Y en el libro él relata vivencias personales de sus días en este campo de concentración. Él fue despojado de sus bienes, de sus propiedades y hasta perdió sus familiares. Sin embargo, la tesis principal que él revela, que él relata, es que él pudo pasar esos días porque él encontró propósito y sentido en medio de la situación. Cuando nos enfocamos en el problema, cuando nos enfocamos en nuestra necesidad, cuando nos enfocamos en nuestra dificultad, en todo lo que estamos enfrentando, más grande vemos ese problema, más ansiedad traemos a nuestro corazón, a nuestra mente, y menos cumplimos el propósito que Dios tenga en medio de la situación. Lo que Pablo revela aquí es el corazón y la mente de alguien que sabe que su propósito no está en su propia vida, sino en que Dios sea glorificado. Él dice en el versículo 12 que él sabe que lo que le había sucedido, estar en prisión por predicar el evangelio. Él pudo haber culpado a Dios, él pudo haber entrado en una depresión y desechar todo lo que tenía que ver con el evangelio que lo había llevado a prisión. Pero Pablo se centró en progresar el evangelio aún en medio de su situación. Y te explico cómo eso pasó. Pablo era alguien muy intencional y desde que él inició como evangelista, él quería llevar el evangelio a las más grandes ciudades para que el evangelio pueda ser propagado. Y él quería llegar al gobierno romano. Sin embargo, eso no se le había permitido porque el evangelio era rechazado por el gobierno romano. Sin embargo, esta situación de emprisionamiento de Pablo hizo que él tenga que estar encadenado, atado a un guardia pretorio, que era la guardia élite romana, 24 horas al día. Ese encadenamiento a un guardia 24 horas al día, más que verlo como una dificultad o algo que no quería hacer, Pablo lo vio como una plataforma para predicar a Cristo. Estos guardias tenían que estar atados a él 24 horas y tenían que escucharlo, quieran o no, 24 horas, predicar el evangelio. Y eso fue lo que Pablo empezó a hacer. Él no empezó a quejarse con los guardias. Él empezó a predicar el evangelio. Y por eso es que Pablo dice aquí que esas situaciones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en toda la guardia élite romana y a todos los demás. Eso es sumamente importante y maravilloso, ver cómo Pablo utilizó esto como una plataforma para predicar a Cristo. Y mira que más adelante, en el capítulo 4, versículo 22, él da testimonio de eso. Cuando él dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. O sea, que él había predicado el evangelio y guardias pretorios romanos habían llegado al conocimiento de Cristo.
Él los llama santos porque habían llegado a conocer a Jesucristo mediante la predicación del Evangelio. Pablo había utilizado su situación como una plataforma para predicar a Cristo y el Evangelio llegó a la Guardia Pretoria Romana. Mi hermano, en medio de esta situación, ¿qué plataforma te ha dado Dios en medio de la situación para que prediques el Evangelio? ¿Estás tú siendo instrumento en medio de esta cuarentena para predicar el Evangelio, para el progreso del Evangelio? Tal vez has estado orando por mucho tiempo por algún familiar, por algún amigo, por algún vecino. Y el Señor nos puso en medio de esta situación y te da la plataforma para que tus familiares ahora tengan que estar contigo en tu casa 24 horas durante la cuarentena y sea un tiempo que puedas usar de edificamiento para el progreso del Evangelio, para presentar a Cristo, para predicar a Cristo. Tal vez puedes utilizar este tiempo para escribir por WhatsApp a algún amigo o llamarle, que es aún mejor y más personal. Casi nadie te va a decir que está ocupado, que tiene trabajo, que tiene reuniones. O sea que busca cómo puedo utilizar el COVID-19 y esta cuarentena como una plataforma para predicar a Cristo, para el progreso del Evangelio. Te invito a orar conmigo por esto que hemos hablado. Padre, gracias porque en medio de las situaciones podemos confiar en ti, que tú tienes control. Ayúdanos, oh Dios, a buscar el progreso del Evangelio cada segundo de nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver cómo podemos llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en nuestro alrededor durante esta situación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.